Hola, muy buenas tardes ya para mí. Eh, Espero estén bien junto a sus familias. La idea de esta sesión es generar una cápsula con la continuidad de los contenidos que hemos estado viendo. Esta vez hablar del criterio o la prueba de Kolmogorov, que corresponde a identificar si una distribución con la cual uno va a trabajar es normal o no es normal con algún grado más de certeza. Les recuerdo que hemos visto tres criterios. Criterio uno, observar la media, la moda y la mediana. Si la media, la moda y la mediana son iguales, significa que efectivamente nuestra distribución es normal. También vimos un segundo criterio correspondiente a kurtosis o coeficiente de asimetría. Cualquiera de los dos, si ese resultado está entre menos 0,5 y 0,5, significa también que tenemos una distribución normal. Y si aún así no estamos seguros, bueno, tenemos una prueba, un criterio adicional que con alto grado de seguridad podríamos resolver esta gran inquietud. Ahora, ¿por qué queremos saber si es que es una distribución normal? Porque nosotros queremos calcular las probabilidades. La que sigue después de esta. Entonces, si queremos usar las probabilidades normales de distribución normal, tenemos que asegurarnos que es una distribución normal. Ese es el fondo del asunto. Y por eso tanto esfuerzo para que saber si son distribuciones normales o no. En este caso, en el número 7 de la actividad 1, estamos trabajando con las notas de la prueba 1, así lo hicimos la vez anterior, y aquí ustedes pueden observar que están las pruebas 1. Lo primero que vamos a hacer es ir a datos, análisis de datos, para obtener nuestro resumen de estadísticas. Entonces, abrí el campo de análisis de datos, esta ventanita, estadística descriptiva, acepto. Lo primero que me pide el rango, ya sabemos lo que hay que hacer. Pinchamos desde el título hacia abajo, Shift Control hacia abajo, marco toda la columna, vuelvo a mi cuadro de diálogo, está en columnas, muy bien. El rótulo, porque marcamos desde el nombre hacia abajo. El rango de salida, donde yo quiero que esté la información. Esta vez, fíjate, voy a subir de nuevo y lo voy a dejar acá al lado. Ahí quiero que esté la información. ¿Y qué es lo que quiero? Resumen de estadísticas. El cuadro de diálogo para obtener el resumen de estadísticas que siempre hemos obtenido en las clases anteriores. Rango de entrada, que esté en columna, el rango de entrada incluye el título, por eso pongo rótulo. Luego el rango donde yo, o sea, la celda donde yo quiero que vaya la información, el lugar donde yo quiero que vaya la información, y lo que quiero que salga, en este caso resumen de estadísticas. Resumen de estadísticas. Lo vamos a enchular un poquito. Ahí está. Esto lo vamos a dejar así. Vamos a poner un poco rápidamente y esto lo vamos a marcar. Aquí, control B. Y ahí tengo todos los datos. Fíjate, ahí tengo la media, la mediana y la moda, que es nuestro primer criterio. La media 4,30. La mediana 4,2, parecidos, pero fíjate la moda cómo se dispara, 4,7. Entonces no necesariamente uno está seguro que esto sea una distribución normal. La media y la mediana se parecen, pero la moda se escapa. Tengo dudas. Veamos la kurtosis y el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría, bastante bien, 0,2, o sea, se encuentra entre 0,5 y menos 0,5. Cumple con ser una distribución simétrica alrededor de la media. En cambio, la kurtosis, fíjate, se escapa por un poquito del menos 0,5. Se hace un poco más negativa, pero por poquito. Por lo tanto, igual nos deja la duda. O sea, tengo la duda con la media, la moda y la mediana, específicamente con la moda, y tengo la duda con la kurtosis. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar el test de Kolmogorov. Para realizar el test de Kolmogorov, lo que necesitamos hacer es la tabla de frecuencia, nuestra querida llamada tabla de frecuencia.
Para eso necesitamos saber la cantidad de intervalos. Y a ver, recuerdan acá, hagan un poquito de memoria con la fórmula. Muy bien, 1 más 3,3, ¿por qué cosa? Por el logaritmo en base 10, ahí está, ¿de qué? Del total de datos. Ahí está, entonces está la fórmula, 1 más 3 por el logaritmo en base 10 del total de datos. Enter, y siempre, ya estamos acostumbrados a esto, nos entrega un número decimal y no nos sirven los decimales porque necesitamos números enteros, ya que es una cantidad de intervalos. Entonces, redondeo de cantidad de intervalos. Uno lo puede hacer mental, ¿eh? Uno sabe que 10,2, si yo lo redondeo, me va a entregar el 10, pero vamos a ocupar la fórmula. Redondear, redondear el número con cuántos decimales, con 0 decimales. Entonces me quedan 10 decimales. Ahora necesito la amplitud del intervalo. Entonces lo que vamos a obtener ahora es la amplitud. La amplitud es igual al rango dividido por la cantidad de intervalos. Lo vuelvo a anotar, el rango dividido por la cantidad de intervalos. Como la amplitud es un número que tiene que ser consistente a la variable que estamos midiendo, nos damos cuenta que la variable que estamos midiendo tiene un decimal a lo máximo. Por lo tanto, necesitamos dejarlo con un decimal. Nuevamente, amplitud. ¿Lo podemos hacer mental? Por supuesto que sí lo podemos hacer mental, pero esta vez vamos a usar la formulita con un decimal, porque eso es lo que queremos, es un decimal. Y 0,6. Entonces, amplitud. ¿Qué hacemos luego? Lo he hecho de dos maneras. Hacíamos usando las fórmulas para la tabla de frecuencia, pero también lo hacíamos usando la tabla dinámica. Esta vez, para hacerlo más rápido, tabla dinámica. Inserto, tabla dinámica, de qué datos de la prueba 1, shift control hacia abajo, y hoja de cálculo existente, ¿sí? Donde queremos, justamente ahí queremos que vayan los datos, y acepto. Me aparece el espacio para insertar la tabla dinámica. Uno es la variable la cual nosotros queremos tener frecuencia, le digo filas, y me aparecen todos los datos ordenados de menor a mayor. En este caso, lo que necesitamos ahora es ordenarlo, que aparezca los intervalos. Pinchamos botón derecho y me aparece agrupar al medio, fíjate, ahí está, agrupar. Pincho agrupar, me dice que el valor comienza en 1,3, efectivamente el valor mínimo es 1,3, termina en 7, el valor máximo es 7, y necesitamos saber este valor, el valor de la amplitud, y me quedó abajo la amplitud, así que voy a bajar un poquito. Dejemos, pincho, y voy a pinchar, voy a agrupar, y en agrupar por 0,6. Veamos si, probémoslo con 0,55, a ver qué ocurre. 0,55. A ver cuántos intervalos nos arrojó. Ups, a ver. 11 intervalos. Y nosotros necesitamos que sean 10 según nuestros cálculos. Ahí está, 10. Cantidad de intervalos redondeado a 10. ¿En qué nos equivocamos? En que la amplitud redondeada a 0,6. Es importante el redondeo. Agrupo, voy a agrupación de nuevo. Y esta vez es 0,6. Y ahí se acortó. Y fíjate cómo quedó en 10. Ahí está bajito. 10 intervalos. Entonces, esto le llamamos nosotros intervalos. Aquí al lado podemos agregarle, insertar
una columna y le vamos a llamar el número del intervalo. Adelante, lo saco for para hacerlo más rápido, el anterior más 1 y luego arrastro. Ahí tengo 10 intervalos. Voy a copiar el formato y luego tengo ahí ya para que tenga orden. Intervalo. Una vez que tengo el intervalo, la gracia de tener los intervalos y una de las gracias de la tabla de frecuencia es que yo puedo obtener entonces tomo el mismo prueba, una misma variable y la llevo en valores, suma de valores, y me fijo que tenga cuenta. Recuerda que eso es importante, que ahí diga cuenta, que no diga ni suma, ni productor, ni multiplicación, nada de eso. Cuenta. Entonces, ahí me entregó la cantidad de datos. Maravilloso. Tengo la cantidad de datos que corresponde a la frecuencia. Aquí le vamos a poner al título, le vamos a cambiar F minúscula, que corresponde al símbolo que nosotros ocupamos para la frecuencia. Todo esto lo vamos a ordenar y ahí tenemos la frecuencia. La suma de la frecuencia, 643, que corresponde a la totalidad de datos, a la cuenta, 643. Estamos bien. Ahora necesito el límite inferior y el límite superior. Antes también lo hacíamos con fórmulas. Esta vez lo que voy a hacer es ocupar un truco de Excel y los voy a separar. Mira. Control C, Control V, para que me entregue el mismo valor. Y lo que voy a hacer es separarlos. Entonces voy a datos, texto en columna y delimitado. Voy a separarlo con algo que esté delimitado, predeterminado. Siguiente, no me sirve por tabulación, busco algún símbolo que me sirva, punto y coma, coma, espacio. No, pues yo veo que están separados por un guión. Entonces, quito el de tabulación y otro. ¿Qué cosa? Un guión. Siguiente, veo cómo queda la separación, sí, así quiero que quede y finalizo. Fíjate cómo se inmediatamente quedan separados. Límite inferior, límite superior. Vamos a copiar esos dos y vamos a marcar todo. Ya está teniendo forma nuestra tabla de frecuencia. Estos tres los podemos ajustar un poquito, que se achiquen más, ¿cierto? ¿Y de qué se trata? El H minúscula, que vendría siendo el porcentaje de esa frecuencia, que es igual al dato. Fíjate lo que ocurre ahí, como es una tabla dinámica, me genera todo el valor, vamos a ver qué pasa, dividido por el total de datos. El total de datos 643. En este caso, para no fijarlo, lo voy a poner 643. Y me da efectivamente el decimal, y si lo arrastro, ups, mira, se copia el mismo valor. ¿Cuál fue el error? Que anoté en este caso la tabla dinámica. Entonces, en vez de anotar la tabla dinámica, anoto la celda que corresponde a la J, fíjate, J3, J3, J3. O sea, es J3 dividido por 643. ¿Y por qué me sirve que sea J3? Porque cuando yo arrastre, efectivamente va a anotar la celda que la 4, la 5, fíjate cómo cambia, la 6, y así sucesivamente. Y como andamos buscando un porcentaje, lo llevamos a porcentaje con un decimal. Tenemos nuestra tabla de frecuencia, pero esta vez con la frecuencia relativa. O sea, hasta el momento, ¿qué sabemos? Que en el intervalo, por ejemplo, número 3, hay 60 notas que están entre 2,5 y 3,1. Eso es lo que sabemos. O también sabemos que hay un 9,3% de las notas que corresponden a notas entre 2,5 y 3,1. Otro ejemplo, intervalos que varían entre 4,9 y 5,5.
O, dicho de otra forma, hay un 15,9% de las notas que varía entre 4,9 y 5,5. Recuerden que estos porcentajes también son probabilidades. Ahora lo leo como probabilidad. Vamos al intervalo 3. Hay un 9,3% de probabilidades que al elegir una nota al azar, esta nota sea entre 2,5 y 3,1. Intervalo 7. Voy a leerlo. Hay un 15,9% de probabilidades de que la nota seleccionada al azar sea entre un 4,9 y un 5,5. Entonces, de esa manera puedo obtener la probabilidad. Pero a mí no me interesa, o a nosotros no nos interesa la probabilidad o la frecuencia relativa. Nos interesa la frecuencia relativa acumulada. Nos interesa el H mayúscula. Ese estamos buscando, porque ese H mayúscula me va a entregar la probabilidad acumulada o el porcentaje acumulado. ¿Cómo lo hacemos? La primera celda es igual a la H minúscula, es la misma. La siguiente es igual a la celda del porcentaje que corresponde, el porcentaje relativo, más el anterior. Ahí tengo la fórmula. Es el dato 3,7 o la celda del porcentaje más el acumulado anterior, que en este caso solamente teníamos el 0,5. Pincho y efectivamente la suma esos dos, pero si arrastro, siempre me va a sumar el anterior. Fíjate cómo va creciendo. Y sé que está bueno porque el último corresponde al 100%. Igual como sé que está bueno que la frecuencia da 643. Y la suma de los porcentajes, si yo voy a la fórmula de suma, esa suma me tiene que dar 100%. Aquí están los elementos clave con los cuales yo me doy cuenta que lo estoy haciendo bien. La frecuencia sumada me da el total de datos, la frecuencia relativa sumada me da 100% y la frecuencia acumulada, el último dato, es un 100%. Veamos cómo se lee. Y aquí es donde empieza a hacerse interesante entonces y acercarnos al test de Kolmogorov. Por ejemplo, leamos el tercer intervalo. Esta vez lo leo de la siguiente forma. El 13,5% de los datos son notas más pequeñas que el límite superior, más pequeñas del 3,1, porque es el acumulado. Entonces, el 13,5% de las notas corresponden a notas más pequeñas que 3,1%, o sea, que 3,1. Leamos el intervalo 6. 66,4% de las notas son inferiores a un 4,9. Si yo lo leo como probabilidad, en el intervalo 2 sería un 4,2% de probabilidades de elegir una nota al azar es más pequeña que un 2,5. En cambio, en el séptimo intervalo, un 82,3% de probabilidades que al elegir una nota al azar, esta sea más pequeña que un 5,5. Entonces, esta H mayúscula me indica la probabilidad acumulada o el porcentaje acumulado. ¿Qué ocurre? Que la distribución normal, la probabilidad de distribución normal hace exactamente lo mismo. Calcula la probabilidad acumulada o el porcentaje acumulado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la distribución normal, la probabilidad de distribución normal. Si esta probabilidad me da exactamente lo mismo que el H mayúscula, significa que nuestra distribución es normal. Si me da distinto, lo que tenemos que calcular es qué tan distinto es, hasta qué punto acepto el error. Y a ese punto en que aceptamos el error, vamos a poder decidir si efectivamente la diferencia que me dan corresponde a normal, a una distribución normal o no. Veamos qué necesitamos para una distribución normal. Igual, dist.norm. Distribución normal, ahí está, al medio. Distribución dist.norm, distribución normal. Si la doble cliqueamos, me pide el dato X, que vendría siendo el límite superior, la media, que la tenemos acá, fíjate, ahí en la tabla que obtuvimos delante. Me pide también la desviación estándar, la tenemos, pero no nos sirve. Porque esta desviación estándar que nos entrega la tabla es la distribución estándar, la desviación estándar, perdón, de la muestra. Y necesitamos para este cálculo la desviación estándar de la población. Ya les voy a decir cómo calcularlo. Y finalmente me indica el acumulado. Para nosotros 1 va a ser acumulado y
va a ser para el dato puntual. Necesitamos el acumulado porque andamos calculando la probabilidad acumulada. Veamos entonces cómo lo hacemos. Vamos a salirnos de distribución normal. La media la tenemos, ahí está la media, y me falta la desviación estándar poblacional. O sea, aquí vamos a anotar des es P, desviación estándar poblacional. Vamos a anotar ahí al ladito para que quede cerca. Es igual desviación estándar poblacional. Fíjate que hay una punto P y hay una con P abajo. Esta me sirve. Des es P, no la punto P, esta me sirve. Y me pide los datos, ya lo sabemos. Vamos entonces solo a los datos sin el título. Shift Control hacia abajo, Enter. Y me entrega el estado. Este es el que vamos a ocupar. Desviación estándar poblacional. Muy similar, pero solo similar. Recuerden que para la prueba esta es la que tienen que ocupar, desviación estándar poblacional. Y veamos cómo queda. Entonces, es igual dist.norm, la de al medio, distribución. El dato, límite superior, por eso lo habíamos separado al principio, ¿te acuerdas? Lo necesitaba separado. Lo pincho. Punto y coma, la media. Sabemos dónde está la media. Punto y coma, desviación estándar poblacional. La tenemos. ¿Qué pasó aquí? Tengo el dato. Ahí está. Punto y coma, la desviación estándar. Pero falso. Tengo entonces el primer dato que es el segundo dato que es la media. Tercer dato, la desviación estándar poblacional. No se notó muy bien ahí la media. Ahí está la media. Media. Y enter entonces. Y me entrega la probabilidad. Debo fijar la media porque es un dato único. Debo fijar también desviación estándar poblacional porque también es un dato único antes de arrastrar. Arrastramos probabilidades acumuladas. En este caso, para que vean la diferencia, el porcentaje que habíamos calculado delante, le voy a cambiar formato a número. Ahí está, con varios decimales para que podamos compararlos. Entonces, fíjate, 0,016, 0,004, 0,05, hay diferencias, al final y al último poca diferencia. Lo que vamos a hacer entonces es ver cuál es la diferencia. La diferencia nosotros la conocemos como una resta. Entonces vamos a calcular la diferencia entre ambas, la probabilidad que nosotros obtuvimos a mano y la probabilidad que nosotros obtuvimos con la distribución normal. La probabilidad obtenida a mano es acumulada y la distribución normal también es acumulada. Por lo tanto, calculo una resta. Uno de los datos menos el siguiente dato. Arrastro y tengo todas las diferencias. Si te das cuenta, algunas diferencias positivas, otras diferencias negativas. Como no me interesa diferencias ni positivas ni negativas, sino necesito solamente diferencias, se dice que vamos a calcular el absoluto. Lo anotamos arriba. Y la otra es una fórmula. Abs de absoluto. ¿Quién dice el absoluto? Me entrega el positivo siempre. Siempre el valor absoluto o el valor positivo. Y arrastro. Y tengo todas las diferencias que existen. Diferencias absolutas. Esa es la gracia. Diferencias absolutas. ¿Y de qué se trata entonces ahora? Ya que tengo todas las diferencias, sé que tanto me alejo respecto del valor de la distribución normal versus el valor que yo estoy obteniendo y quiero saber si esta diferencia es significativa. ¿Entre qué punto yo acepto esta diferencia para poder considerar que nuestra distribución es normal? Veamos qué dice la PPT que ustedes tienen en el sitio lámina 29. La prueba de Kolmogorov dice, usted calcule el número Kolmogorov y eso es lo que tengo que hacer, el valor máximo de las diferencias versus el Kolmogorov. El Kolmogorov 0,886 dividido por la raíz de la cantidad de datos.
Vamos entonces y necesitamos dos cosas. El valor máximo y Kolmogorov. Entonces, el valor máximo, veamos el máximo de todos los datos, y ahí tengo el valor máximo de todos los datos. Ahora veamos el valor de Kolmogorov. 0, habíamos dicho, es igual a 0,0, no, 0,0, recordémoslo, ahí está, 886, 0,8886 dividido la raíz del total de datos, que son 643. Nuevamente, ahí está el 0,886 dividido por la cantidad de datos. Me dio 0,34 y el máximo me dio 0,031. Si se dan cuenta, están muy parecidos. El Kolmogorov me indica el valor máximo que voy a permitir, pero el máximo de todos, la mayor diferencia. La mayor diferencia, ¿cuál es el error aceptable? El 0,034 y nos dio 0,031. Significa que si mi valor máximo es más pequeño que mi Kolmogorov, es una distribución normal. Si el máximo es más pequeño que Kolmogorov, entonces es una distribución normal. De eso se trata la prueba de Kolmogorov. Para la próxima cápsula vamos a hacer ejercicios de distribución, o sea, de probabilidades con distribución normal. Espero les haya servido. Cualquier consulta me la hacen llegar vía correo electrónico, vía WhatsApp, y estamos en contacto. Lo que voy a hacer entonces ahora es descargar y registrar en AVA esta cápsula. Que estén muy bien junto a sus familias y nos estamos viendo.